No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi abuelo siempre fue un hombre tranquilo, trabajador y bastante práctico. No era alguien que hablara de cosas extrañas ni que se dejara llevar por supersticiones. Por eso, cuando empezó a contar una historia que parecía salida de una película, toda la familia se quedó desconcertada. 8 o 10 meses antes de morir, comenzó a decir que tenía un sueño recurrente en el que alguien estaba construyendo una casa para él. No era un sueño cualquiera, lo describía con mucho detalle, hablaba de paredes, de habitaciones, de un lugar que sentía suyo, y junto con ese sueño empezó a repetir una frase que nos ponía la piel de gallina. Decía que sentía que su tiempo en este mundo se estaba acabando. Al principio nadie le dio demasiada importancia. Pensamos que era una forma poética de hablar del paso del tiempo, de la vejez o simplemente una ocurrencia, pero él insistía. Decía que cada vez que soñaba con esa casa, la sentía más terminada, más lista, como si alguien realmente estuviera preparándole un lugar al que pronto tendría que mudarse. Y siempre lo decía con una calma inquietante, como si no le diera miedo la idea de morir, sino que la aceptara como algo natural. Un par de semanas antes de fallecer, tuvo una cena con mi mamá y con mi tía. Recuerdo que ellos me contaron que esa noche él estaba especialmente serio, pero sereno. En medio de la conversación, soltó una frase que dejó a todos en silencio. Mi casa ya está lista. No me queda mucho tiempo en este mundo. No se preocupen, ya dejé todo arreglado. Lo dijo con una sonrisa suave, como quien anuncia un viaje largo pero inevitable. Mi mamá y mi tía trataron de hacerlo entrar en razón. Le dijeron que no hablara así, que todavía estaba joven, que apenas rondaba los 60 años, que llevaba una vida sana, que no tomaba, que salía a caminar todos los días y que estaba mejor que muchas personas de su edad. Pero él no discutió, simplemente las escuchó, asintió con la cabeza y cambió de tema, como si ya hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. Días después ocurrió algo que marcó a mi mamá para siempre. Una noche soñó que estaba hablando con él. En el sueño, él la miraba con esa misma expresión tranquila de siempre y le decía que no se preocupara, que cuidara mucho a mi tía, que era la que más iba a sufrir con su partida y que ya era momento de despedirse. Fue un sueño corto, pero tan real que al despertar, mi mamá se quedó con una sensación extraña en el pecho, como si algo importante hubiera pasado. No pasaron ni unas horas cuando sonó el teléfono. Era su esposa. Con la voz entrecortada le dijo que mi abuelo había sufrido un accidente cerebrovascular. Mi mamá se quedó helada. Corrió a su casa, pero él ya estaba muy grave. Ese mismo día, horas después, falleció. Yo tenía apenas 8 años en ese entonces, así que no recuerdo todo de primera mano. Mi memoria de esos días es borrosa, hecha de imágenes sueltas, de adultos hablando en voz baja, de caras serias y de un ambiente pesado en la casa. Pero con los años mi familia me fue contando la historia una y otra vez. Mis tíos, mis tías, mi mamá, todos la recuerdan igual. Cada vez que hablan de él, tarde o temprano, alguien menciona el sueño de la casa, la cena, la despedida y el sueño de mi mamá. Y siempre, sin falta, se nos eriza la piel. No somos una familia especialmente religiosa. No crecimos hablando de señales del más allá ni de mensajes de los muertos. Pero hay cosas que simplemente no se pueden ignorar. Mi abuelo parecía saber que su tiempo se estaba acabando. Lo dijo, lo repitió. Se despidió sin que nadie se diera cuenta de que lo estaba haciendo. Y mi mamá soñó con él justo la noche antes de que muriera, como si de alguna forma se hubiera adelantado para decir adiós. Con los años he pensado mucho en esa historia. Me pregunto si hay una parte de nosotros que sabe cuándo se acerca el final. Si hay algo dentro que empieza a prepararse, a despedirse, a acomodar los recuerdos y a cerrar ciclos. Me pregunto si los sueños pueden ser algo más que simples imágenes sin sentido, si a veces son una especie de puente entre este mundo y algo que todavía no entendemos. No sé si realmente alguien estaba construyendo una casa para mi abuelo en algún otro lugar. No sé si su mente, su cuerpo o su alma sabían que se estaba apagando. No sé si el sueño de mi mamá fue una coincidencia imposible o una despedida real, pero sí sé que hay historias que no se olvidan, que se quedan grabadas en la memoria de una familia para siempre. Cada vez que escucho a mis tíos contarla, puedo ver en sus ojos la misma mezcla de tristeza, asombro y respeto, porque no fue una muerte cualquiera. Fue como si él mismo hubiera escrito su despedida con meses de anticipación
Y aunque no sea una persona creyente, aunque me cueste aceptar ideas espirituales o sobrenaturales, hay algo en esta historia que me hace dudar, que me hace pensar que quizá no estamos tan solos como creemos, que tal vez cuando llega el momento alguien realmente nos está esperando en una casa que todavía no podemos ver. Ocurrió cuando estaba en tercer grado, en una de esas tardes que parecen completamente normales y que sin embargo terminan marcándote para siempre. Las clases habían terminado y yo salí del salón como cualquier otro día, con mi mochila al hombro y la cabeza puesta en llegar rápido a casa. Recuerdo perfectamente caminar con toda tranquilidad hacia la zona donde siempre recogían a los niños los autobuses escolares. Era un trayecto que hacía todos los días, sin pensarlo, casi de memoria. Pero ese día, cuando llegué al estacionamiento, algo no estaba bien. No había autobuses, no había niños, no había maestros, no había ruido, ni gritos, ni filas, ni movimiento. Solo un enorme estacionamiento completamente vacío. Me quedé parada ahí por unos segundos, confundida, mirando alrededor, tratando de entender si había llegado demasiado temprano o si me había equivocado de lugar. Pero no, ese era el sitio de siempre. Ese era el punto exacto donde todos los días nos formábamos para subirnos a los camiones. Sin embargo, esa tarde no había absolutamente nadie. Sentí un nudo en el estómago. Volví a entrar a la escuela caminando rápido, con el corazón latiendo fuerte. Los pasillos estaban casi vacíos. Algunas luces ya estaban apagadas. Todo se sentía extraño, como si el día se hubiera terminado sin avisarme. Fue entonces cuando vi a mi maestra, que aún estaba guardando cosas en el salón. Me miró sorprendida al verme, me preguntó qué hacía ahí todavía, y yo le dije que había ido directo a la zona de los autobuses, pero que no había nadie, ni un solo camión, ni un solo estudiante. Ella frunció el ceño, claramente confundida, y decidió llamar a mi mamá para avisarle que yo seguía en la escuela. Cuando mi mamá llegó, entre las dos me preguntaron qué había pasado. Yo les conté exactamente lo que recordaba, que salí del salón, caminé directo al área de los autobuses, como todos los días, y que al llegar estaba completamente vacía. Para mí no había pasado ningún tiempo extraño. No sentí que me hubiera quedado esperando. No sentí que me hubiera distraído. Simplemente llegué y no había nadie. Lo más raro es que no sentí miedo en ese momento, solo confusión, como si hubiera llegado a un lugar que se había quedado sin gente de repente. Al día siguiente, todavía con esa sensación rara en el pecho, le pregunté a mi amiga, con quien siempre caminaba después de clases. Le conté lo que había pasado y ella me miró sorprendida. Me dijo que eso no tenía sentido, que nos habíamos despedido como siempre, que ella me había visto subir a mi autobús, que incluso me había saludado desde la ventana. Estaba completamente segura, pero no había ningún registro de que yo hubiera subido a ese camión. Ningún maestro me vio, ningún conductor me recordó. No había lista, ni pase, ni nada que indicara que yo había estado ahí. Era como si por unos minutos yo hubiera desaparecido. Para mí no hubo tiempo perdido. No sentí que me hubiera quedado en blanco. No sentí que me hubiera ido a otro lugar. Simplemente caminé y llegué a un estacionamiento vacío. Luego volví a la escuela. Eso fue todo. Pero para los demás yo había subido al autobús y para el autobús yo nunca estuve ahí. Con los años he intentado entender qué pudo haber pasado. He pensado que tal vez me distraje, que me confundí de salida, que caminé hacia otro lugar sin darme cuenta. Pero todo en mi memoria es demasiado claro. Recuerdo la luz de la tarde, recuerdo el silencio del estacionamiento, recuerdo lo raro que se sentía que no hubiera ni un alma. Nunca antes me pasó algo así, nunca después me volvió a pasar algo parecido. Fue una sola vez. Un momento extraño en medio de una rutina completamente normal. A veces me pregunto si entré en algún tipo de hueco en el tiempo, si llegué demasiado temprano o demasiado tarde, si caminé por una versión vacía de ese mismo lugar, si por unos minutos estuve en un espacio que no correspondía a ese día. Porque lo más inquietante no es que yo no viera a nadie, lo más inquietante es que mi amiga sí me vio subir al camión, me vio despedirme, me vio irme. Y yo recuerdo claramente no haberlo hecho. Esa contradicción es lo que todavía me persigue. Es como si dos versiones del mismo momento existieran al mismo tiempo. Una donde yo me subí al autobús y otra donde me quedé sola en un estacionamiento vacío. Con el paso del tiempo, aprendí que la mente puede hacer cosas raras, que la memoria puede fallar, que los recuerdos pueden mezclarse. Pero también aprendí
que hay experiencias que no se borran, que se quedan grabadas con una claridad imposible de ignorar. Y esa tarde es una de ellas. No sé qué fue lo que pasó ese día, no sé si fue un error en el tiempo o si mi mente me jugó una broma muy elaborada. Solo sé que, por unos minutos, estuve sola en un lugar que normalmente estaba lleno de vida, y que, al mismo tiempo, alguien me vio irme, y esa contradicción sigue sin tener explicación. Todo ocurrió un día completamente normal, de esos que no tienen nada de especial hasta que algo fuera de lugar se queda rondando en tu cabeza por años. Ese día llevé a mi hijo a la tienda de mascotas para comprar grillos para su lagartija. Era un trayecto que ya conocíamos bien, una ruta sencilla por una avenida principal que solemos usar seguido. Sin embargo, esa tarde nos tocó atravesar una zona en reparación que cubría unas 2 cuadras, quizá un poco más, con conos naranjas, señalamientos por todos lados, maquinaria pesada, trabajadores con chalecos reflectantes y tráfico avanzando a paso de tortuga. Recuerdo perfectamente cómo bajé la velocidad para no golpear ningún cono, cómo vi a los obreros haciendo señas para que los autos pasaran de uno en uno y cómo tuvimos que esquivar un par de baches abiertos y montículos de tierra. Todo se sentía real, molesto, típico de una calle en plena obra. Después de esas cuadras de caos vino otro tramo de calle normal y enseguida llegamos a la tienda. Mi hijo bajó corriendo del coche, entró emocionado por ver a los animales y salió en menos de 2 minutos con su cajita de grillos en la mano. No había fila, no había gente esperando, todo fue rapidísimo. Yo me reí y le dije en broma que habíamos tardado más atravesando la construcción que lo que habíamos pasado dentro de la tienda. Para mí era solo un comentario casual, una de esas frases que dices sin pensarlo. Pero su reacción me descolocó por completo. Me miró confundido, frunciendo el ceño, y me dijo que esa construcción no existía, que habían terminado esas obras hacía como 2 meses. Yo pensé que estaba bromeando y le respondí que no, que literalmente acabábamos de pasar por ahí, que yo mismo había tenido que manejar despacio entre conos y trabajadores. Él siguió viéndose incómodo, como si no supiera si discutir conmigo o dejar el tema. Al final solo dijo, «Ah, ok», y se subió al coche sin insistir más. Arranqué y emprendimos el camino de regreso por la misma avenida. Yo esperaba volver a encontrarme con la zona de obras, listo para decirle, «¿Ves? Aquí está». Pero cuando llegamos al tramo donde supuestamente estaba la construcción, no había absolutamente nada. Ni conos, ni maquinaria, ni trabajadores, ni calles levantadas. El asfalto estaba parejo, las banquetas intactas, como si nunca hubiera habido reparaciones ahí. Me quedé en silencio, miré por el retrovisor, miré a mi hijo, volví a mirar la calle. Nada. Era como si la construcción hubiera desaparecido. No dije nada en ese momento. No quise parecer paranoico, pero yo sabía lo que había visto. Recordaba perfectamente el ruido de las máquinas, la vibración del volante sobre el asfalto irregular, los trabajadores haciendo señas y el tráfico detenido. No había sido una imaginación ni un recuerdo viejo. Había pasado ese mismo día, o al menos eso creía. Esa noche no dejé de pensar en el tema. Intenté convencerme de que tal vez me había confundido de calle, de que quizá había tomado una ruta distinta sin darme cuenta, de que mi mente estaba mezclando recuerdos. Pero cuanto más lo analizaba, más claro tenía el trayecto en mi cabeza. 2 años después, todavía hablamos de eso de vez en cuando. Mi hijo sigue insistiendo en que esa construcción llevaba meses terminada cuando fuimos a la tienda. Yo sigo jurando que la vimos ese día, y lo más extraño es que no fue algo borroso ni confuso. Fue una experiencia completa, con sonidos, movimiento y gente real trabajando. No es una historia de terror ni de peligro, pero es una de esas experiencias pequeñas que se quedan clavadas en la mente. De esas que regresan cuando menos lo esperas y te hacen cuestionarte si la realidad es tan sólida como creemos. Porque ese día, por unos minutos, la calle pareció existir en 2 versiones distintas al mismo tiempo, y nosotros estuvimos justo en medio. Estábamos de vacaciones en un pequeño pueblo a las afueras de Puerto Vallarta, un lugar lleno de color, con calles empedradas, puestos al aire libre, aromas de comida típica y música sonando por todos lados.
En medio del mercado había una iglesia pequeña y sencilla que llamó mi atención de inmediato. No sabría explicar por qué, pero sentí una conexión muy fuerte con ese lugar, una sensación extraña de familiaridad que me hizo querer entrar sin pensarlo demasiado. Al cruzar el patio de la iglesia, sentí una calma profunda, como si todo el ruido del mercado hubiera desaparecido de golpe. Me senté un momento, recé, encendí una vela y pedí por mi familia, por salud y por protección. Permanecí ahí más tiempo del que normalmente me habría quedado, simplemente respirando y disfrutando de una paz difícil de describir, como si ese lugar me estuviera abrazando. Cuando salimos del patio y cruzamos la pequeña calle de ladrillo que separaba la iglesia del mercado, ocurrió algo que todavía hoy me pone la piel de gallina. Del otro lado de la calle, una niña pequeña se quedó mirándome fijamente. De pronto levantó el brazo, me señaló con emoción y empezó a jalar a su mamá mientras gritaba una y otra vez: «¡Coco, Coco!». La mamá, claramente confundida, intentaba detenerla mientras decía en español: «¿Quién? No la conocemos. ¿Quién es Coco?». Pero la niña insistía, saltaba de emoción y no dejaba de señalarme, sonriendo como si estuviera viendo a alguien muy querido. Yo me quedé completamente paralizada. Nuestros ojos se encontraron y la niña me miraba con una felicidad tan genuina que me dejó sin palabras. Yo no la conocía, jamás la había visto en mi vida, pero no pude evitar sonreírle. En ese momento, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mi cabeza, lo recordé todo. Coco. Así me llamaba mi hermana menor cuando era muy pequeña. Era un apodo que solo ella usaba, una forma cariñosa de decir mi nombre cuando todavía no podía pronunciarlo bien. Nadie más me había vuelto a llamar así. No escuchaba ese nombre desde hacía más de 30 años. No se lo había contado a nadie. De hecho, hacía décadas que ni siquiera pensaba en él. Y ahí estaba, pronunciado por una niña desconocida en un pueblo donde jamás había estado, en un país que no era el mío. Sentí una mezcla extraña de inquietud y consuelo. Era perturbador, sí, pero al mismo tiempo se sentía familiar, cálido, como un recuerdo que regresaba sin avisar. La madre finalmente logró llevarse a la niña calle arriba, mientras ella seguía volteando a verme y sonriendo como si se estuviera despidiendo de alguien importante. Me quedé parada unos segundos más, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No dije nada en ese momento, no supe cómo explicarlo sin sonar loca. Simplemente seguimos caminando entre los puestos del mercado, pero mi mente seguía atrapada en ese instante, en esa palabra, en esa mirada. Los años pasaron y la vida siguió su curso, hasta que un día mi hermana, la misma que me llamaba Coco cuando era pequeña, empezó a interesarse por la genealogía. Se obsesionó con investigar nuestras raíces, con armar árboles familiares y rastrear de dónde veníamos realmente. Pasaba horas revisando documentos, archivos y registros antiguos. Un día me llamó emocionadísima para decirme que había descubierto algo increíble. 4 generaciones atrás, del lado de nuestro papá, nuestra familia era originaria justamente de ese pequeño pueblo a las afueras de Puerto Vallarta. El mismo pueblo, las mismas calles, el mismo mercado y la misma iglesia. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Todo encajaba de una forma imposible de ignorar. La sensación de familiaridad, la paz al entrar a la iglesia, la niña llamándome por un apodo que nadie conocía, el nombre que solo existía en mi infancia, la conexión con ese lugar. No sé si fue una coincidencia, no sé si fue una memoria ancestral despertando, no sé si fue una casualidad tan absurda que parece inventada, pero desde ese día dejé de ver ese viaje como unas simples vacaciones. A veces pienso que ese pueblo me estaba esperando, que de alguna forma una parte de mí siempre había pertenecido a ese lugar, que la niña, sin saberlo, reconoció algo que yo todavía no entendía. Quizá no me estaba llamando a mí, quizá estaba llamando a la niña que alguna vez fui, a la Coco que corría, que jugaba, que reía y que aún no sabía nada del mundo. Tal vez ese nombre quedó flotando en algún rincón del tiempo, viajando entre generaciones, esperando el momento correcto para volver a pronunciarse. Desde entonces, cada vez que recuerdo esa escena, no siento miedo. Siento algo mucho más profundo, una certeza extraña de que hay hilos invisibles que nos unen a lugares, personas y memorias que creíamos perdidas, y que a veces esos hilos se tensan justo cuando menos lo esperamos, en medio de un mercado, frente a una iglesia, en la voz de una niña que no conoces, pero que parece conocerte desde siempre.
Cuando tenía unos 19 o 20 años, trabajaba de noche en una época en la que los celulares todavía no existían y uno simplemente desaparecía del mundo durante horas sin que nadie pudiera localizarte. Mi turno terminaba alrededor de las 4 de la mañana y el trayecto hasta mi casa solía tomarme unos 30 minutos. Para llegar tenía que atravesar un tramo de carretera bastante solitario, rodeado de campos y granjas, una de esas zonas donde no hay casi nada más que oscuridad, asfalto y silencio. Aquella madrugada manejaba como siempre, medio adormilado pero acostumbrado a la rutina. La carretera estaba despejada, no había casi tráfico y el cielo apenas empezaba a aclarar muy levemente. De pronto, sin ninguna transición, fue como si hubiera entrado en una especie de nube gigantesca. Todo se volvió blanco, no un blanco normal de neblina, sino un blanco intenso, brillante, como si hubiera manejado directo hacia el interior de una bola de algodón enorme. El color desapareció por completo. El mundo parecía lavado, sin contraste, sin profundidad. Apenas podía ver la carretera unos cuantos metros delante del coche, así que decidí detenerme y orillarme. Lo extraño es que no sentí miedo, no entré en pánico. Solo una curiosidad muy rara, como si mi cerebro aceptara la situación sin cuestionarla demasiado. Apagué las luces altas, bajé del coche y miré a mi alrededor. Todo seguía cubierto por esa blancura absoluta. No había viento, no se escuchaba ningún insecto, ningún motor, ningún animal. Era un silencio espeso, pesado, como si alguien hubiera puesto el mundo en pausa. Me sentía dentro de una burbuja, aislado de todo lo demás. Caminé unos pasos alrededor del coche, tratando de entender qué estaba pasando, pero era imposible ver más allá de unos cuantos metros. Y entonces, de golpe, todo terminó. No se disipó poco a poco, no se aclaró lentamente, simplemente desapareció. Fue como si una aspiradora gigante hubiera absorbido toda esa niebla blanca de un solo jalón y hubiera devuelto el color al mundo. En cuestión de un segundo, el cielo volvió a ser oscuro, la carretera volvió a ser gris, los campos recuperaron sus sombras y el aire volvió a sentirse normal. Miré a mi alrededor completamente desorientado. A unos 30 metros delante de mí había otro coche detenido, y junto a él, 2 personas estaban de pie, exactamente igual que yo, mirando alrededor con los ojos abiertos de par en par, como tratando de asegurarse de que lo que acababa de pasar era real. Nos miramos unos segundos, nadie dijo nada, solo levantamos la mano y nos saludamos, como reconociendo que los 3 habíamos vivido exactamente lo mismo. Luego, cada quien regresó a su coche y seguimos nuestro camino. El resto del trayecto lo hice en silencio, con la mente llena de preguntas. No entendía qué había pasado, no sabía si había sido una neblina extraña, un fenómeno atmosférico rarísimo o algo completamente distinto, pero la sensación no se parecía a nada que hubiera vivido antes. Cuando llegué a casa me encontré con mi mamá sentada en la mesa de la cocina. Me miró con una mezcla de alivio y molestia y me preguntó dónde había estado. Yo le respondí con cara de confusión, porque para mí apenas habían pasado unos minutos más de lo normal. Entonces me dijo que ya casi eran las 8 de la mañana. Me quedé helado. Yo normalmente llegaba a casa alrededor de las 4:30, 5 como máximo. Y ahí estaba el sol saliendo, la cocina iluminada y mi mamá preocupada porque llevaba horas esperando. Yo habría jurado que todo el episodio no duró más de 15 minutos. Jamás sentí que hubiera pasado tanto tiempo. Lo más extraño de todo es que el coche nunca se apagó, el motor no estuvo encendido durante horas extra, el tanque de gasolina no reflejaba que hubiera estado manejando 2 horas más. No había ninguna explicación lógica para ese lapso perdido. No recuerdo haber visto salir el sol, no recuerdo que amaneciera. Para mí, el tiempo simplemente dio un salto. Durante años intenté buscarle una explicación racional. Pensé en niebla densa, en cansancio extremo, en una especie de microsueño, en una desorientación producto del turno nocturno, pero nada encajaba del todo. No estaba dormido, estaba completamente despierto. Caminé, observé, reaccioné, y había otras 2 personas que vivieron exactamente lo mismo. No fue una experiencia individual, no fue un sueño, no fue una alucinación solitaria. Fue algo que ocurrió ahí, en medio de la carretera, bajo un cielo oscuro y silencioso. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera detenido, si hubiera seguido manejando dentro de esa nube blanca sin detenerme.
si habría salido al otro lado o si habría desaparecido en medio de ese algodón luminoso. Con los años he aprendido que hay cosas que simplemente no tienen una explicación clara. Hay momentos que parecen salirse de las reglas normales del tiempo y el espacio. Momentos que se sienten como errores en la realidad, como pequeños desgarres en la lógica del mundo. Todavía hoy, cuando manejo de madrugada por carreteras solitarias, no puedo evitar bajar un poco la velocidad y mirar con atención la neblina cuando aparece. Cada vez que el mundo se vuelve demasiado blanco, demasiado silencioso, demasiado extraño, recuerdo aquella noche y me pregunto si volveré a entrar, aunque sea por unos segundos, en esa burbuja donde el tiempo dejó de avanzar. No sé qué fue lo que pasó esa madrugada. No sé dónde estuve durante esas horas que desaparecieron. No sé si entré en un lugar que no pertenece a este mundo, o si simplemente el tiempo decidió jugarme una broma imposible. Lo único que sé es que por un instante manejé dentro de una bola de algodón gigante, y cuando salí, el reloj había avanzado sin mí. Salíamos muy temprano de casa aquella mañana, todavía de noche, cuando la ciudad seguía medio dormida y las calles estaban casi vacías. Mi novio y yo íbamos camino a una rutina de entrenamiento para correr. Eran alrededor de las 4:30 de la madrugada y, como siempre, pasamos frente al estadio de la preparatoria que queda cerca de mi casa. Es un lugar que conozco de memoria, un punto de referencia inevitable en todos nuestros recorridos, y normalmente a esa hora está completamente oscuro y en silencio. Pero esa vez no. En cuanto nos acercamos, los dos nos quedamos en silencio. El estadio estaba encendido, completamente iluminado, con las gradas llenas de gente y un partido de fútbol americano en pleno desarrollo. Podíamos ver a los jugadores corriendo por la cancha, a los árbitros moviéndose de un lado a otro y a la gente gritando y aplaudiendo como si fuera un partido importante de viernes por la noche. Yo me quedé mirando sin poder creerlo. No tenía ningún sentido. Eran las 4:30 de la mañana de un día entre semana. No había partido programado para ese día. De hecho, yo sabía perfectamente que el próximo partido grande sería el sábado siguiente por la noche. Miré el marcador electrónico del estadio tratando de entender qué estaba pasando. Ahí estaban los nombres de los dos equipos, el local y el rival, que según el calendario se enfrentarían el sábado siguiente. Y lo más extraño de todo fue que el equipo local iba ganando. Eso me pareció todavía más raro, porque el equipo visitante era claramente mejor esa temporada. Todo el mundo lo sabía. Tenían mejores jugadores, mejores números y venían de varias victorias seguidas. No tenía ninguna lógica que los locales fueran arriba en el marcador. Nos miramos los dos, completamente confundidos. Le pregunté si estaba viendo lo mismo que yo y él asintió con el ceño fruncido, igual de desconcertado. Por un momento pensé que tal vez estábamos demasiado cansados, que nuestro cerebro nos estaba jugando una mala pasada o que estábamos alucinando por la falta de sueño. Pero no era una ilusión borrosa. El estadio estaba lleno, la gente se movía, las luces brillaban y el partido seguía. Decidimos avanzar unos metros más adelante y luego dar la vuelta para pasar otra vez frente al estadio. Queríamos comprobar si de verdad estaba ocurriendo o si había sido algún tipo de espejismo extraño. Dimos la vuelta, regresamos por la misma calle y cuando volvimos a pasar frente al estadio estaba completamente vacío. Las luces estaban apagadas, no había nadie en las gradas, no había jugadores en la cancha, no se escuchaba nada. Solo el estadio oscuro y silencioso, exactamente como debería estar a esa hora. El silencio dentro del coche se volvió pesado. Nos miramos otra vez, ahora con esa sensación incómoda de haber visto algo que no debería haber estado ahí. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí un nudo en el estómago. Ninguno de los dos sabía qué decir. Sin pensarlo mucho, decidimos cancelar el entrenamiento y regresar a casa. Ya no teníamos ganas de correr. La experiencia nos había dejado demasiado inquietos. Pasaron los días y el recuerdo no dejaba de rondarme la cabeza. No podía dejar de pensar en ese marcador, en los equipos y en el resultado. Me repetía que seguramente había sido una confusión, una ilusión causada por el cansancio o una coincidencia visual extraña, hasta que llegó el sábado. Esa noche se jugó el partido real, el mismo que habíamos visto en el marcador aquella madrugada, los mismos equipos, la misma rivalidad, y contra todo pronóstico, el equipo local ganó exactamente como lo había mostrado el marcador aquella mañana. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. No fue solo que hubieran ganado,
fue que el resultado coincidía con lo que habíamos visto días antes, en una hora imposible, en un estadio que no debería haber tenido absolutamente a nadie. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó. No sé si por alguna razón vimos un adelanto del futuro, si fue una falla en la realidad o una coincidencia imposible. Lo único que sé es que los dos vimos lo mismo, los dos recordamos el marcador y los dos sentimos esa sensación extraña de estar presenciando algo que no encajaba en el tiempo. Desde aquella mañana aprendí que la realidad no siempre se comporta como creemos y que a veces, sin avisar, nos deja mirar un poco más allá. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.